Buenos días. Devo empezar me disculpando por no saber hablar bien español. Entonces buscaré hacer mi ponencia en portuñol. Espero que de manera comprensible. Mi tema hoy acá es el marco internacional en tema de reparaciones por violaciones graves, sistemáticas o generalizadas de derechos humanos. La idea es poder hacer un panorama general de los marcos normativos más importantes. Espero que sirva para el debate del caso colombiano y siempre que posible buscaré ilustrar con ejemplos de mi país, de Brasil. La reparación, o mejor diciendo, el deber de reparar nace de la responsabilidad de un Estado a causa de una acción ilegal de acuerdo con el derecho internacional. El deber de reparar las víctimas de violaciones de derechos humanos es un principio básico del derecho internacional público en términos de responsabilidad del Estado, reconocida por los tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Permanente de Justicia Internacional, como en el caso Factory Al-Chortsov, de 1927, y la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, Reparation for Injuries in the Service of the United States, de 1949. En marco del derecho internacional, en el Estatuto de Roma, en el artículo 75, hay una previsión expresa de reparación a las víctimas, más precisamente de restitución, indemnización y rehabilitación. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todavía, no hay previsión de esta naturaleza, de manera expresa, salvo la que decurre del artículo 63.1, que dice que cuando la Corte decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Trata-se, portanto, de una medida compensatoria y no propiamente punitiva, cuyo límite es el perjuicio causado por la acción ilícita. Debe buscar siempre que posible la plena restitución. Se utiliza muy comúnmente una expresión en latín, restitutio in integro. La idea es que siempre que posible la víctima pueda retornar al estado que había antes que sufriera el acto ilícito. ¿Cuáles son las modalidades de reparación? ¿Cómo se puede reparar a estas víctimas? Restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Garantías de que estos actos no ocurren nuevamente. La reparación del daño, por tanto, ven siendo tratado en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos en términos materiales e inmateriales. Como daño materiales, la Corte considera la pérdida o deterioro de la pérdida o deterioro de la renta de la víctima y, a depender del caso, de sus familiares y los costos
ocasionados por las acciones sub judice. Debe comprender, por tanto, el daño emergente o directo, así también el daño indirecto, también llamado de lucro cesante o pérdida de rendimientos. El daño directo se mide por los gastos directos o indirectos que tuvo la víctima en causa de la acción ilícita. Ejemplo, la compensación de los salarios de la víctima, de despesas médicas, gastos de la familia que buscaba la víctima, etc. En el último caso en que Brasil fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Gómez Lund, se trataba de desaparecimiento de personas que fueran víctimas de desaparecimiento forzado en los años de 72, 75. Las familias de estos desaparecidos por 30 años enviaron esfuerzos privados para localizar los cuerpos de sus familiares. Entonces, una medida de reparación de daños sería restituir los gastos que esas familias tuvieran en la búsqueda de los cuerpos desaparecidos. También así los daños indirectos, por su vez relacionados con las pérdidas económicas ocasionadas por una disminución de las rentas durante las violaciones de los derechos humanos. Originalmente, la Corte Interamericana utilizaba como criterio los rendimentos que la víctima recibiría hasta su muerte natural según expectativa de vida media. Después, paulatinamente, despacio se va cambiando ese criterio por un criterio de equidad. En el caso brasileño, el criterio de expectativa de vida fue exactamente el empleado por la ley que prevé la reparación por los amnistiados políticos, por los que fueron perseguidos durante la dictadura brasileña. Más precisamente, se hace un cálculo de cuánto esta persona ganaría si estuviera en aquellos servicios, y se calcula incluso la probable ascensión en la carrera, de cuánto en 20 o 30 años se ganaría a más. Además, también este criterio objetivo se ha empleado para la restitución de los desaparecidos o presuntos muertos por la dictadura, a una razón de 3.000 reais, aproximadamente 3 millones de pesos colombianos, por cada año que se esperaba que el desaparecido viviese. También así, también se debe reparar los daños inmateriales. El mejor ejemplo de los daños inmateriales es el daño moral. Daño moral que es relacionado al padecimiento y al dolor de la víctima según el patrón de equidad. Más recientemente, en el caso Villagrán Morales y otros, la Corte empleó también, además del padecimiento y del dolor, el comprometimiento de valores muy significativos para las personas, también así las alteraciones no pecuniarias en las condiciones de existencia de la víctima o de su familia. Entonces, mudanzas drásticas importantes en el estilo de vida, en la ubicación donde se vivía, etc. En ese aspecto, interesante reconocer que la Corte admite incluso la posibilidad de reparar no una persona, sino una comunidad de personas. Como traen los casos Comunidad Maiaña, Aguas de Engane, no sé si se lee así, donde se aceptó la posibilidad de indemnizar a un colectivo, un grupo humano como tal. También así en el caso Comunidad Indígena Sayara. En estos casos, la reparación no se puede hacer a cada persona individualmente. Por ejemplo, la Corte determina que si
que el dinero se va para un fondo de investimento, un fondo direccionado específicamente para aquella comunidad que fue victimizada. Por fin, se habla como medida de reparación de satisfacción y garantías de no repetición. Aquí se trata sobre todo de medidas estatales que anulen leyes o actos administrativos que continuarían a violar un determinado derecho humano. Así, por ejemplo, cancelamiento, ¿se dice cancelamiento? Cancelación de procesos, pedidos de libertación, revocación de leyes incompatibles con la Convención, reformas constitucionales, delimitación de tierras, etc. También así, adecuación de la legislación, formación de servidores públicos en derechos humanos, a mejoría de las condiciones de la cárcel, derechos de accesar a las informaciones sobre control estatal, etc. Una nota conclusiva dice respecto a la reparación de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, que, por supuesto, no puede seguir los patrones empleados para las reparaciones individuales. Los procesos de transición, por ejemplo, son procesos que, mucho más que la reparación individual, mucho más que la reparación pecuniaria de personas, tienen un valor simbólico, histórico, social, preventivo, igualmente importante y que también tiene un carácter reparatorio. Se habla entonces de programas de reparaciones, amplios porque no se puede individualizar derechos individuales, como ejemplificativamente, la apertura legal para demandas judiciales o administrativas, políticas públicas de derecho en memoria, así también de no repetición, leyes que propicien la restitución íntegro, leyes que reconozcan legalmente que determinadas personas, determinados grupos fueran efectivamente victimados. Como se puede ver, no hay fórmulas cerradas, inmutables, que contemplen ex ante o a priorísticamente todos los casos de violaciones. Lo importante es que en el transcurso del tiempo la Corte sedimentó, o las Cortes internacionales sedimentaron parámetros importantes. Entonces, medidas amplias, jurídicas, estatales, direccionadas a grupos, intentando que aquellos actos ilícitos no se repitan, como también medidas sí reparatorias, pecuniarias, para determinados grupos que fueron victimados y, al fin, cuando sea posible, las indemnizaciones individuales, sea por daños materiales directos o indirectos, sean por daños inmateriales o morales. Esto es en términos muy genéricos, por lo tiempo que yo tenía aquí propuesto, el marco jurídico normativo de las reparaciones por daños o por violaciones graves o sistemáticas a derechos humanos. Y conforme los intereses de las preguntas, podemos discutir aspectos particulares y, si interesa, aspectos del caso brasileño.